cuando hablamos de retos, primero antes de hablar de pospandemia, tendríamos que hablar primero del reto que nos enfrentamos y no hablo solo de... Lo hablo como gestores culturales en el equipo de diversidad. Primero un miedo, como todo el mundo, enfrentarse a una nueva realidad que sí, la cuarentena comenzó a pasar, semanas no regresabas, ¿no? Y uno se asusta en ese momento por el trabajo, ¿no? Porque es nuestro trabajo. ¿Sí se escucha, no? ¿Sí? ¿Te escucho un poquito bajo? ¿Sí? ¿Hablo más alto? Ya, ok. Entonces, nosotros ofrecíamos regularmente, ya como área de gestión cultural, ¿de acuerdo? No había un centro cultural virtual como ahora lo tenemos. Ofrecíamos actividades a los estudiantes de pregrado. Acá hay varios estudiantes que creo que están para su sello del pasaporte de actividades culturales. No, levanten la mano cuántos alumnos han venido no he dicho por el sello, ¿no? A la actividad para pedir su sello. ¿Pueden levantar la mano, por favor? No, eso para mí es muy gratificante. Es un proyecto que se lanzó en el 2012. ¿Ustedes no? ¿No? Pensé por su voluntad. Y son los más jóvenes. Bueno, agradezco. Ese fue un proyecto muy, muy bonito que ya cumple 11 años. Y yo toqué, justo estaba hablando, voy a recapitular algunas cosas que mencionaban cada uno de ellos. El tema de red de contactos, alianzas, para mí era súper, súper importante. Yo tocaba puertas, comencé con un centro cultural, no me voy a olvidar, el Centro Cultural Peruano Japonés, de ahí comencé a avanzar. Estuve con todos ellos porque por ahí los conocí a todos. Llegamos a tener casi 35 entidades culturales en el pasaporte de actividades culturales. ¿Por qué menciono esto? Porque esta red de contactos me ayudó en un futuro, o más bien nos ayudó como equipo en un futuro. Entonces, nosotros ya veníamos con esta experiencia haciendo actividades culturales para los estudiantes de pregrado. Yo comencé cuando era un campus, ahora son 4 campus, ¿no? Y replicando lo mismo que hacíamos viernes culturales para todos los estudiantes, el horario cultural de 1 a 3 de la tarde, el pasaporte de actividades culturales, los grupos UPC que son por un interés que se unen y se les va ofreciendo actividades en el marco del horario cultural, los talleres culturales, los elencos, que son 100 elencos artísticos, y entre otras cosas que ofrecíamos que, bueno, ya era un poco más de entretenimiento, como la semana universitaria, ¿no? O el tema de emprendimiento con las ferias. Era lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y trabajar mucho la comunicación, porque sí, el área que somos un equipo ya de 7 personas, pero en ese momento éramos 4 o 5 personas, era gestión cultural y comunicaciones. Nos enfrentamos y el primer gran reto en la pandemia era ¿qué hacemos? ¿No? Entonces lo logramos, sacamos actividades virtuales de 3 en 3, de 4 en 4, en los viernes culturales, virtualizamos talleres de un semestre a otro, se logró, claro, no todos los talleres, pero poco a poco. Pero ahí yo tenía un pendiente previo a pandemia, que era que el 2019, en octubre, lanzamos un disco, ¿no? Produjimos un equipo, el elenco de música peruana, es un grupo de estudiantes y bueno, ya varios egresados, la gran mayoría de la carrera de música de la UPC y dirigida por dos excelentes profesionales, también docentes de la carrera, Anthony Lee y Antonio Ginocchio. Y este proyecto, este disco, fue un proyecto muy bonito. 7 de los 9 temas eran de autoría de los estudiantes. Cuando lo lanzamos, yo tenía muchos planes para ellos en el 2020. Y claro, nos enfrentamos a la pandemia. Ese era un proyecto. Otro proyecto que yo tenía era que hacer ese tema, nosotros tenemos muchos profesores facilitadores, profesores de diferentes ramas artísticas, y yo le debía un homenaje, ya lo había tomado un poco personal, a Enrique Bustamante, un gran artista y poeta, y era un pendiente que yo le dije, porque yo hacía antes exhibiciones itinerantes en los campus en el marco de viernes culturales, no con los espacios ideales, pero se lograba hacer cosas, porque no había un centro cultural, eran espacios culturales que sí ya estaban marcados, y él me decía, Erika, ¿cuándo me va a hacer un homenaje? Nos dejó el 26 de diciembre, pero cuando yo le dije, yo toqué, en el 2019 comencé a tocar puertas y conseguí, me presentó una gran amiga ahora, su curadora, Nelly Escudero, y yo toqué puertas y logré tener un un espacio cultural. eh, ya estaba, o sea, eran 2 proyectos que se iban a dar en el 2020 en adelante y vino la pandemia. Entonces, claro, ahí esa prioridad para mí quedó relegada, pero cuando ya comenzaron a avanzar los meses y como han ido contando, ¿no? Pasaban 15 días y así estuvimos, ¿no? Entonces sí me comencé a preocupar como equipo, porque éramos un equipo, no hablo de mí, hablamos del equipo, ¿no?
era gestión cultural y comunicación y decimos, ¿qué hacemos? Nuestras actividades laboralmente habían bajado a un 30-40% dirigida a los estudiantes porque teníamos que ver qué hacíamos. Entonces ahí fue, y ahí yo voy a agradecer, voy a mencionar a varios proveedores, ahorita uno de ellos es un gran amigo igual, también muy aliado, porque para mí los proveedores son grandes aliados, me dijo, ¿por qué no haces una exhibición multimedia? Pero nunca me voy a olvidar porque yo tenía que presentar toda esta propuesta a mis direcciones, ¿no? A mi directora, a mi vicerrectora y al rector. Entonces me dice, ¿por qué no haces esas dos exhibiciones que quieres realizar, ¿no? La presentación, el aniversario del elenco de música peruana y este homenaje al profesor con su exhibición, lo haces en una exhibición multimedia. Y era muy largo también, escuché las palabras que hablaba Marcos, no lineal, y recuerdo que me tenía que aprender las palabras y anotar, y yo soy un poco dispersa, ¿no? Era una experiencia inmersiva narrativa, una exhibición multimedia no lineal. Entonces, y yo repetía y le repetía las mismas preguntas, y por ahí se está riendo porque está acá arriba también. Entonces, yo me metí, y claro, yo decía, ¿cómo expongo esto? Porque en mi cabeza era hacer dos actividades, sacarlas por Facebook, porque en ese momento todo era Facebook, ¿no? Las actividades virtuales, y me habla, hay que hacer una galería. Entonces, bueno, y ahí primero nació eso, ¿no? Entonces, primero me metí de lleno yo porque no podía involucrar al equipo, ¿no? Porque primero teníamos que saber en qué nos metíamos, hasta que vimos que esta galería se podían crear cosas. Claro, no salió todo al aire, todo esto pasaron 8 meses para salir al aire, y en el equipo, grandes personas que ahorita nos acompañan, bueno, Pepe Santana, dijo, ¿por qué no hacemos podcast? Vamos a tener una plataforma que tenía un blog, el blog puede albergar podcast, y teníamos programas de los viernes culturales que uno se volvió virtual, y ese contenido se quedaba en el viernes cultural y en YouTube, entonces dijimos, ¿por qué no lo lanzamos y pedimos los permisos de los invitados para lanzarlo como un programa más en UPC Cultural? Y bueno, después salió otro podcast más de crítica teatral. Y así comenzaron a crecer. El primer año estuvimos por ahí con 3 podcasts. Tuvimos radioteatro involucrando a estudiantes, egresados y a docentes, grandes docentes que han sido anfitriones y siguen siendo anfitriones de los programas o podcasts. Y así fue creciendo algo que involucró a mucha gente de la universidad, porque sí, UPC Cultural se volvió una vitrina para exponer el trabajo en la universidad, estudiantes, docentes y egresados, así como también un espacio para acercar a la sociedad, porque UPC Cultural ya no era su objetivo dirigirse a la comunidad UPC, sino era dirigirse a la sociedad en general. Y claro, nuestro público cautivo eran los jóvenes universitarios, que es muy difícil llegar a ustedes, pero lo estamos tratando de lograr. Ese es un primer gran reto, ¿no? Enfrentarme a la pandemia con todos esos miedos, porque yo no hablaba por mí, hablaba por un equipo, ¿no? Que tenía que responder por todos. Y nos la creímos. Al primer año ganamos uno de los premios de la universidad, fuimos los segundos, fue muy, muy bonito. Y de ahí seguimos creando y vimos que la página avanzaba. Suscriptores comenzaban a crecer, la página seguía avanzando. Pero el año pasado nos dimos cuenta, porque en la virtualidad, ¿quién no ha visto todos los contenidos de todo tipo, no solo cultural? Llegamos a hacer como 70 conversatorios, que era una locura. Ahora sí, tenemos el YouTube y es una inmensidad de conversatorios, de eventos, de conciertos, ¿no? Y claro, la competencia era tan fuerte que a veces en esos conversatorios tenía pocas personas mirándote, ¿no? 10, 20, 30, 40, era un éxito, por ahí 40. Pero ¿qué era la ventaja de esto como contenido? Estamos hablando del 2021, todo el 2021, más de 70 eventos virtuales, ¿no? Que se quedan en la plataforma y los puedes reproducir y va sumando la reproducción, ¿no? Y es otra manera de contabilizar, ¿no? Es un éxito ahí. Entonces, pero nos dimos cuenta que mejor en el 2022 teníamos que bajar la cantidad de contenidos que teníamos y darle fuerza a la producción atemporal. No los conversatorios, que es temporal, ¿no? Hay una fecha, un concierto virtual, ¿no? Sino comenzar a darle fuerza a los productos, a las exhibiciones, que tenemos exhibiciones multimedia, de una exhibición 360, tenemos podcasts, diferentes podcasts de contenidos culturales, programas, cada día nos estamos sumando. Este año vamos a lanzar un podcast muy, muy bonito y 3 programas nuevos con diferentes nuevas temporadas. Entonces teníamos que darle fuerza a eso, a la producción atemporal, porque la ventaja de esta plataforma es que te permite albergar toda la información. Antes, para tener la información tenías que grabar, había un presupuesto, tenía que ser buenas cámaras, ¿no? En cambio aquí todo se queda. Entonces sí hay un esfuerzo, ¿no?
por que estos proyectos salgan bien. Ya no son grabaciones en casa, trabajamos ya las locaciones. En eventos comenzamos a generar alianzas. Nuevamente, aprovecho todas las alianzas que recogimos con todos los centros culturales. Y actualmente también tenemos producción itinerante. No tenemos un espacio físico como centro cultural, usamos nuestros auditorios. También hemos estado en San Miguel el año pasado, pero comenzamos a trabajar con las alianzas. Trabajamos hace 2 años con el Teatro Municipal, una alianza de contenidos, ¿no? Muy bonito, muy bonita experiencia. Luego, desde el año pasado estamos trabajando con el MALI, con el Museo de Arte de Lima. Este año tenemos 5 presentaciones, 2 de nuestros elencos artísticos, porque los elencos también es una vitrina que se expongan para UPC Cultural, ¿no? Y 3 presentaciones en las noches MALI y en el auditorio. Y la Alianza Francesa, que también se unió desde el año pasado, estamos sumándonos al Festival Temporada Alta y tenemos una alianza también para poder usar sus espacios. Actualmente todo, desde que iniciamos ya 2 años, tenemos esta posibilidad de dar que todo sea de acceso libre, ¿no? Entonces, va a ser un reto también que en algún momento tengo que demostrar que este proyecto sea autosostenible, ¿no? Ahorita lo que necesitamos es posicionarnos, formar públicos, ¿no? Porque yo en un inicio quería que los públicos de 18 a 70, porque en la pandemia muchas personas de la tercera edad estaban atentas. Tiene 65 años, pendiente de todo, y otros familiares u otras amistades. Pero cuando hicimos un estudio a inicios del año pasado, el público objetivo era 30-40 y no estaban los jóvenes. Y yo trabajo en una universidad, ¿no? Entonces comenzamos a hacer actividades, concursos que participaron, no sé si han escuchado los chicos que están aquí, hicimos un concurso para podcast, Pepe Santana estuvo a cargo, sesiones EDM, también hicimos sesiones EDM, sesiones de la Escuela de Música. También convocamos estudiantes, y el año pasado salimos con UPC Cultural en el Metaverso, que ahí también es un proyecto interesante que le agradezco a Luis Eduardo. También tuve que ayer también memorizarme qué exactamente es Metaverso, porque son para mí términos nuevos, ¿no? Que pasan 2 años y sigo todavía, la parte tecnológica me mueve un poco, ¿no? También ahí agradezco a Arte Manifiesto. Para mí, este proyecto se han sumado Viernes Proyectos Audiovisuales, Arte Manifiesto, Arte 4 y Ludic. Son 4 grandes aliados proveedores que no hubiéramos podido trabajar todo el equipo. Micaela Ruiz, Andrea Giga, Yair Quispe, Denise Guevara y Pepe Santana, que no están ya con nosotros ahorita. Bueno, Claudia Carrillo también, que nos acompaña. Brian Flores, que se volvió experto en la producción de contenidos, es el gestor de contenidos en la plataforma, la parte técnica. Y yo siempre le digo, tienes que estar conmigo porque me disperso, ¿no? Y la parte de SEO, que es súper importante, ¿no? Aprender. Fue un reto muy bonito, sigue siendo un reto muy bonito. La idea es sí formar públicos, estos nuevos hábitos, la virtualidad. Y sería un sueño lindo tener un espacio físico, pero creo que la ventaja de la virtualidad es que tiene mucha producción atemporal, que la ves hoy día, la ves mañana. Muchas gracias. Gracias, Erika.